Bueno, entonces le voy a dar grabar a nuestra clase y damos inicio. Bueno, profe. Muy buenas tardes. Vamos a desarrollar hoy ejercicios del movimiento parabólico. Cualquier consulta o dudas que vayan teniendo, no duden en parar si es necesario. El primer ejercicio que vamos a desarrollar dice lo siguiente. Un proyectil es lanzado desde el suelo de un terreno llano con una rapidez inicial de 50 metros por segundo con una dirección de 60 grados con respecto a la horizontal. Nos pide determinar las componentes horizontal y vertical de su velocidad inicial, la altura máxima y el instante en el que lo alcanza, la posición y la velocidad del proyectil a los 3 segundos y el alcance máximo del proyectil en el instante en el que lo alcanza y la velocidad del proyectil en dicha posición. Vamos a recapitular un poco la teoría. Con el movimiento parabólico lo que tenemos es un movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? En el eje X vamos a considerar que el movimiento es rectilíneo uniforme y en el eje Y vamos a considerar que el movimiento es variado. ¿Por qué hablamos de un movimiento variado en el eje Y? Porque al lanzar un cuerpo queda sujeto a la aceleración de la gravedad y la aceleración de la gravedad es solamente en el eje Y. Es por eso que la componente Y es la única que va a tener aceleración. La componente X va a ser un movimiento uniforme. ¿Cuáles son los parámetros, las magnitudes que nos suelen pedir en este tipo de ejercicios? Una cuestión importante es determinar la altura máxima. En la altura máxima se va a cumplir lo que habíamos estudiado en el tiro vertical, que su velocidad en Y va a ser 0, pero no así la velocidad en X, que es constante, va a ser siempre igual a la velocidad inicial en X en todos los puntos de la trayectoria. ¿Sí? El otro, cuando nos habla de alcance máximo, nos está hablando de la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada, de nuevo al mismo nivel. Entonces estamos hablando de un alcance máximo a esta distancia sobre el eje X. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Descomponer la velocidad inicial entonces, o todas las magnitudes con las cuales vamos a estar trabajando, vamos a descomponer en dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Y luego trabajamos con cada una de ellas en forma separada para finalmente hacer la composición de esos valores para determinar los valores resultantes. Entonces, con esa forma de trabajar, vamos a empezar a resolver el ítem A, que nos pide las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial. Lo primero que vamos a determinar es la componente horizontal, que es la velocidad inicial en X, que viendo aquí va a ser la proyección de esta velocidad sobre el eje X. Va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de θ. De ahí entonces, esta velocidad inicial en X, reemplazando numéricamente, nos da 25 metros por segundo. Luego vamos a determinar su valor, sobre su proyección sobre el eje Y, que va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, reemplazando eso por los valores numéricos, nos da una velocidad inicial en Y de 43,3 metros por segundo. Con eso determinamos las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial. ¿Dudas aquí? ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe. Sí, Bueno.
Después nos pide la altura máxima y el instante en el cual lo alcanza. Para poder determinar la altura máxima, nosotros debemos trabajar en el eje Y, evidentemente, ¿verdad? Porque en el eje Y es donde vamos a tener altura. Entonces vamos a trabajar en el eje Y como si no existiese el movimiento en el eje X. Efectivamente, en ambos ejes el movimiento se va a estar produciendo en simultáneo. Lo que va a coincidir siempre en ambos ejes es el tiempo. ¿Por qué? Porque es el mismo punto material que estamos hablando, ¿sí? No es que en la realidad esos movimientos no se producen por separado, se producen en forma simultánea. Entonces, vamos a trabajar en el eje Y y usamos esta ecuación de Torricelli para determinar cuál va a ser la altura máxima. ¿Qué va a pasar en la altura máxima? Esta velocidad final va a ser 0, entonces esta altura de la cual estamos hablando se vuelve la altura máxima. La gravedad va a tener negativo porque tomamos como referencia el punto 0 aquí, X, e Y positivo hacia arriba. Como la gravedad va a estar apuntando hacia abajo, para nosotros la gravedad va a tener signo negativo. Con esas premisas calculamos el valor de la altura máxima y nos da un valor de 95,67 metros. Y después nos pregunta en qué instante lo alcanza. Para poder saber eso, volvemos a la siguiente ecuación de la cinemática que nos permite escribir que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Cuando llega al tiempo de altura máxima, su I va a ser 0. Entonces de ahí sacamos el tiempo y nos da 4,41 segundos. Así como hemos aprendido con el tiro vertical, cuando el mismo tiempo que tarda en subir es el tiempo que va a tardar en bajar. Entonces ya podemos saber a partir de acá que el tiempo total de vuelo es este tiempo de altura máxima multiplicada por 2, por ejemplo. Después nos pide la posición y la velocidad del proyectil a los 3 segundos. Si nosotros vemos aquí, nuestra altura máxima lo alcanzamos a los 4,41 segundos. Significa que los 3 segundos estamos hablando de una posición por aquí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese cálculo. O usamos nuestra ecuación de altura, reemplazamos allí el tiempo que nos da como dato, sabiendo que la altura inicial es 0, nuestra velocidad inicial es 43,3, usamos el tiempo de 3 que nos pide, introducimos dentro de nuestra ecuación de altura y determinamos su posición en el eje Y, su coordenada Y, ¿sí? 85,8 metros. Como lo que nosotros debemos hallar es el vector posición, debemos hallar también la coordenada X de la posición. Para ello recurrimos a esta ecuación, que X es igual a X inicial más velocidad inicial en X por el tiempo. Como la X inicial es 0, entonces nuestra velocidad inicial en X es 25, por el tiempo que estamos considerando nos da una coordenada X de 75 metros. Entonces nuestro vector posición en X es 75 y 85,8 metros respectivamente. También nos pide que calculemos cuál es su velocidad en ese instante. Entonces reemplazamos esa velocidad en Y, esa velocidad en nuestra fórmula de BI, calculamos con ese tiempo que nos da, y nos da un valor de 13,9 metros por segundo. Esa es la componente Y de la velocidad. La componente X, como es un movimiento uniforme, va a seguir siendo la misma. Entonces tenemos ya las dos componentes de la velocidad, Vx y Vi. Pero él no nos pide las componentes de la velocidad, sino la velocidad. Entonces, a partir de esas dos componentes, determinamos el valor de la velocidad efectivamente, que es la velocidad resultante, y nos da entonces 25 cuadrado más 13,9 cuadrado, y de allí sabemos que el módulo de la velocidad es 28,6 metros. Este es el módulo de la velocidad. Nosotros sabemos que la velocidad es una magnitud vectorial, por lo cual debemos determinar también su dirección. Para ello recurrimos a la tangente del ángulo, que es igual a BI sobre BX, y de ahí entonces determinamos que el ángulo es 29,7 grados.
Con esto tenemos resuelto el ítem C donde nos decía en qué posición se encuentra a los 3 segundos y cuál es el valor de su velocidad en ese instante. Su posición va a ser 75 en X, 85 en Y su velocidad va a ser 28,6 con un ángulo de 29,07 grados. Y por último nos dice el alcance máximo, el tiempo que tarda en alcanzar y su velocidad con la cual va a llegar en ese instante. Entonces el alcance máximo podemos hacerlo de esta forma utilizando la fórmula directa de alcance máximo, o bien podemos usando las fórmulas de la cinemática propiamente. Nosotros sabemos que cuando vuelva a llegar al suelo, voy a hacer pasar todo esto un ratito. Nosotros sabemos que cuando vuelve a llegar al suelo, su altura va a ser 0. Podemos calcular ese tiempo y nos da un tiempo de 0 segundos o 8,84 segundos. O la otra manera es ese tiempo de 4,41, casi 42. Si redondeamos, multiplicamos por 2 y sabemos también que nos da el 8,84 que nos sale de aquí. Con eso calculamos el valor de la velocidad en Y en ese tiempo y nos da 43,3 metros. Pero se dan cuenta que es exactamente el valor de la velocidad inicial, pero con signo negativo. Nuestra velocidad en X va a seguir constante, entonces va a ser siempre 25 metros por segundo. Para determinar el módulo de esa velocidad, vamos a volver a aplicar la ecuación de la resultante de las dos componentes y nos da 50 metros por segundo, que es lo que nosotros ya sabíamos, que un cuerpo cuando se lanza hacia arriba, cuando vuelve a pasar por la misma altura, vuelve con la misma velocidad, pero de signo contrario. Y es lo que sucede aquí. Con este VI negativo, nosotros sabemos que su sentido ya es contrario al de salida, ¿verdad? Pero su módulo es el mismo y el ángulo también es el mismo. Entonces, llegamos a la conclusión de que las velocidades son las mismas y que los ángulos también son los mismos. Pero evidentemente son los mismos, pero su sentido es contrario. Quiero mostrarles gráficamente estos resultados. Aquí, ¿sí? A la velocidad de los 3 segundos, lo que nosotros hemos calculado primero fue Vx y Vi y luego calculamos su resultante. ¿Qué va a pasar cuando llega al suelo? Calculamos Vi, que nos dio negativo, Vx positivo, y nuestro ángulo beta que tenemos aquí es de 60 grados, que es lo que hemos calculado. Esa misma beta es la que tenemos en esta parte, ¿verdad? ¿Alguna consulta hasta aquí? Profe, yo tengo una consulta. Sí, te escucho. Profe, cuando vos hallaste la altura máxima, ¿no tiene que ir acompañada de una componente en X o la altura máxima ya se puede expresar con la componente en Y? Si nos pide la altura, sí. Ahora si nos dice el vector posición de la altura máxima, ahí sí tenemos que tener las dos coordenadas. ¿Me entendés? Sí, profe. Ahora si yo te digo cuál es la altura máxima nomás, ahí solo te interesa lo que pasa en el eje Y. Pero cuando hablamos de la posición, siempre debemos saber que la posición es un vector que tiene que tener entonces dos componentes. ¿Qué es lo que hicimos cuando nos preguntó acá cuál es la posición a los 3 segundos? ¿Sí? Ahí determinamos X e Y. Pero acá nos pide la altura máxima nomás. Entonces solamente, está respondida la pregunta al determinar Y máximo. Pero acá no. Ya, profe. Muchas gracias. ¿Otra consulta? Bueno, avanzamos. Profe, Sí, te escucho. cuando, por ejemplo, en la altura máxima, entonces solo interesa en el eje Y, ¿verdad? O sea, Si solamente se tienen... la pregunta es altura máxima, sí.
solamente vas a trabajar con el eje Y, que vas a usar la fórmula de caída libre y eso. Así mismo, porque tu movimiento en el eje Y sigue todos los comportamientos y las formulaciones vistas en caída libre y tiro vertical. ¿Sí? Profe, y entonces cada movimiento parabólico, entonces es como la resultante entre la caída libre y el movimiento rectilíneo. Uniforme. Que con o sea, sería este tema sería la resultante entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical acelerado. Ajá, así mismo, tal cual. Vos vas a trabajarlo a cada eje por separado y luego siempre debes determinar la composición de esos dos movimientos para saber el comportamiento de la partícula que está haciendo ese movimiento. Muchas gracias, profe. Esa no era mi duda. Ok. ¿Alguna otra consulta antes de pasar al siguiente ejercicio? Buenas tardes, profe. ¿Puedes poner otra vez la diapositiva donde está resuelto el alcance? Porque en ese me perdí, por favor. Si ustedes me preguntan a mí, la manera más fácil que yo encuentro de determinar el alcance es aquí. El tiempo de altura máxima es 4,41 segundos, ¿verdad? Ustedes pueden hacer con su calculadora, por favor, porque en realidad es 4,42 si vamos a redondear. Si pueden hacer, por favor, hagan 50 por seno de 60 dividido 9,8. 50 por seno de 60 dividido 9,8, en realidad da 4,418, ¿sí? Se redondea a 4,42 en realidad esto, ¿sí? 4,42 para que sea más fácil. Este es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. El tiempo total de vuelo va a ser el tiempo de altura máxima por 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el alcance está haciendo, o sea, para poder determinar el alcance debemos trabajar en el eje X, que está haciendo un movimiento uniforme. Y el espacio en el movimiento uniforme es velocidad por tiempo. La velocidad, como ustedes se dan cuenta, en el eje X permanece constante y es igual a 25. Entonces, el alcance máximo va a ser 25 por el tiempo total de vuelo. ¿Sí? Así de simple. Entonces va a ser ese 25 por ese 4,42 por 2. Y eso da 220,92, que es exactamente el mismo que se determina utilizando esta fórmula de alcance máximo. ¿De dónde salió esta fórmula de alcance máximo? De despejar tiempo de aquí, ¿sí? Despejar tiempo de aquí y meter en la fórmula de movimiento uniforme. ¿Se entiende, gente, lo que les digo? Y lo que el compañero preguntó, entiendo que es aquí. Este 80,84, ¿de dónde sacó? Diciendo que esta es nuestra fórmula. A ver si puedo hacerlo. Estas animaciones a veces ayudan y a veces complican. Si yo uso mi fórmula de altura, lo que yo estoy diciendo es que cuando él llega al suelo, su altura final va a ser 0, ¿sí? ¿Y cuál era su altura inicial? 0 también, ¿sí? Entonces, 0 más 0
más velocidad inicial en I, que es 43,3, por el tiempo más media gravedad por tiempo al cuadrado. De ahí sale que nuestra ecuación nos dice que 4,9t cuadrado es igual a 43,3t. T con T se simplifica, esto se cumple para T igual a 0 y para T igual a 43,3 sobre 4,9, ¿sí? Que es lo que nos da ahí 8,84 metros. Que es lo mismo hacer ese tiempo de vuelo de altura máxima multiplicado por 2, ¿ok? ¿Se entendió? Entonces, con este tiempo calculamos la componente Y y la componente X permanece constante. Entonces, a partir de ahí, determinamos las dos componentes de la velocidad. Y de ahí la resultante. Si resolvemos esa cuadrática, sale tiempo negativo. No, imposible, muchacho, porque el otro pasa al otro miembro sumando. Ah, perdón, cargué mal. Sí. Profe, yo tengo una Sí. consulta con respecto. ¿Ves que vio que a veces suele salir en las cuadráticas en el tiempo negativo, un positivo y otro negativo? Y cuando es tiempo negativo, significa que ese es un tiempo ficticio nomás, o sea que la cuadrática entiende que el objeto se movía antes ya de lo establecido. En realidad eso no existe. Ojalá pudiéramos hacer eso y retroceder el tiempo y yo volvería a tener 15 años, ¿verdad? Eso no se puede. Cuando el tiempo te da negativo, significa que ese valor debes desechar, ¿sí? Y vas a tomar como valor verdadero únicamente el tiempo positivo. ¿Eh? Profe, ¿y eso se debe a que el tiempo es un escalar también? El tiempo es un escalar, pero no se debe solamente a eso, ¿sí? Se debe que el tiempo no es una magnitud que se pueda retroceder, ¿sí? Porque no depende de un punto de referencia como sucede con las distancias. La distancia sí vos podés tener positivo o negativo porque le tomás como referencia a partir de acá, porque es una magnitud vectorial y yo puedo decir a partir de acá le tomo como positivo y lo que va hacia allá le tomo como negativo. Con el tiempo no podemos hacer eso porque justamente el tiempo es una magnitud escalar, ¿sí? Y no podemos hacerlo de esa manera. Profe, una pregunta. Sí. En todo el problema se estuvo considerando la gravedad negativa, pero Sí. la fórmula del alcance máximo está positivo. ¿Por qué ahí es positivo? Porque ahí no existe la gravedad, Ah, ¿sí? En el eje X no hay gravedad. En el alcance máximo, vos estás trabajando con el eje X y el eje X sobre el eje X no actúa la gravedad. Justamente por eso hacemos esa separación de movimientos, porque uno es un movimiento uniforme y el otro es un movimiento variado. Cuando vos lanzás un objeto al aire, el objeto queda sujeto a la acción de la gravedad. Y la gravedad actúa solamente en el eje Y. Por lo tanto, en el eje Y tenés un movimiento acelerado y en el eje X tenés un movimiento uniforme. ¿Por qué? Porque no hay aceleración en el eje X. Porque queda sujeto solamente a la acción de la aceleración gravitacional. Profe, en el libro hay unos QR que muestran los videos de lanzamiento del proyectil. Donde muestra cómo actúa. Hay uno que es sobre un plano inclinado. Y igual tiene movimiento uniforme en X, por más que sea plano inclinado. Yo no entendí por qué. Sí, ¿por qué? Porque vos cuando vas a mirar a un movimiento, tenés que ver en qué eje se produce la aceleración, ¿sí? Si vos lanzás un objeto al aire y no hay un motor ni nada que lo esté impulsando, él queda sujeto a la acción de la gravedad, ¿sí? Y la aceleración de la gravedad, por definición,
es una magnitud vectorial, ¿sí? Con dirección directo al centro de la Tierra. Por lo tanto, es vertical y únicamente vertical, ¿sí? No importa si tu plano está así, así, así. Tu peso, que es el producto de la masa por la gravedad, es siempre vertical, ¿sí? Porque esa es la definición propiamente de la aceleración gravitacional. Y no importa la posición del objeto, la aceleración gravitacional siempre va a ser vertical. ¿Sí? No importa si tu plano está inclinado, en el eje X siempre va a ser movimiento uniforme porque no hay aceleración. Porque el movimiento, cuando es uniforme, por definición, ¿qué es movimiento uniforme? Es aquel movimiento en el cual la velocidad permanece constante. Y si la velocidad permanece constante, la aceleración es cero, ¿verdad? ¿Te pudo ayudar en algo o te confundí más? Creo que sí entiendo, profe, pero viste que ellos usan tipo un móvil que se mueve y Sí. tiran una pelotita que sube hacia arriba, ¿verdad? O sea, Sí. no sé. Y el móvil también tiene aceleración cuando está en un plano inclinado, ¿verdad? Claro, pero ¿qué dirección tiene esa aceleración? Ahí hacia abajo. Solo hacia abajo. Ahora, el resultado del movimiento, la trayectoria, se da en los dos ejes, pero porque es la composición de dos movimientos, ¿sí? Pero la aceleración como tal solamente se da en el eje Y. Porque no hay una aceleración horizontal, ¿sí? Lo único que hay es la aceleración de la gravedad. Entonces, esa hace que cambie la velocidad, pero acá en el eje X no hay nada que haga que esa velocidad varíe. Por lo tanto, no tiene aceleración, ¿sí? Ya. Ahora sí entiendo. Bueno, avancemos rápidamente con esto. Dice, un automóvil llega a un puente durante una tormenta y el conductor descubre que las aguas se lo han llevado, que no hay puente. El conductor debe llegar al otro lado, así que decide intentar saltar la brecha con su auto. La orilla en la que se encuentra está a 21,3 metros arriba del río, mientras que la orilla opuesta en la que él debe bajar está a 1,8 metros sobre las aguas. El río es un torrente que tiene un ancho de 61 metros. La pregunta es, ¿qué tan rápido debe venir el auto para que él pueda saltar justo aquí? ¿Okay? Y la segunda pregunta es, ¿con qué velocidad, qué rapidez tendrá el auto antes de que aterrice? ¿Con qué velocidad va a aterrizar? Lo primero siempre, señores, es definir nuestro eje de referencia, desde dónde yo voy a estar calculando mis distancias, ¿sí? Entonces, acá decidió hacerlo desde este punto. Todo lo que es hacia arriba va a ser positivo y todo lo que es hacia abajo va a ser negativo. Todo lo que es hacia la derecha va a ser positivo y todo lo que está hacia el otro lado va a ser negativo. Entonces, sí. Y este problema, por ejemplo, va a ser tiro parabólico horizontal, porque su velocidad inicial es igual a la velocidad de X, y cuando va bajando, la velocidad en X siempre se mantiene constante, la velocidad Y es cero y de a poco va aumentando. Así mismo, o sea, el movimiento cuando está haciendo en el plano y está sujeto solamente a la acción de la gravedad, siempre va a ser una composición de un movimiento uniforme y un movimiento acelerado, siempre. O sea que este problema va a ser del tipo de tiro parabólico horizontal. O sea, por el gráfico le estoy diciendo, profe. Le podés llamar así, si querés, sin problema, o directamente es un movimiento parabólico. Solamente que no empieza, su parábola
no lo estamos analizando desde abajo, sino desde la mitad de su trayectoria, por decirlo así, ¿verdad? Desde su punto más alto hacia abajo. En realidad, lo que nosotros estamos tratando acá, este es un movimiento parabólico que inicia en su altura máxima. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí cuando el auto va a empezar a volar, por decirlo así? Su velocidad en Y es 0 y su velocidad en X va a ser la velocidad inicial como tal. ¿Qué tenemos? Tomamos este como punto 0, entonces tenemos una altura inicial de 21,3 y una altura final de 1,8. Eso es lo que nos muestra el gráfico. Eso se debe cumplir para que el auto pueda aterrizar donde nosotros estamos queriendo que aterrice. Entonces aplicamos la fórmula aquí y la altura final debe ser 1,8, la altura inicial 21,3, la velocidad inicial en Y, como estamos hablando, es 0. ¿Por qué? Porque viene en una dirección horizontal y más media gravedad por tiempo al cuadrado. La gravedad está apuntando hacia abajo, por lo tanto va a tener signo negativo con respecto a nuestra referencia que hemos indicado que todo lo que apunta hacia arriba es positivo. Entonces, haciendo esta resolución, una vez reemplazado todos los valores numéricos, nos da un tiempo de 1,99 segundos. 1,99 segundos después va a aterrizar con esta diferencia de altura y nos pide que calculemos además con qué rapidez, qué tan rápido deberá ir el auto para que llegue a la orilla del río y llegar a salvo al otro lado. Entonces, ¿qué es lo? Nosotros sabemos el tiempo que él tiene que volar para que él pueda hacer este descenso de altura. Entonces, a partir de ahí calculamos la velocidad inicial que debe tener para el automóvil para recorrer el ancho del río. Ya sabemos que ese tiempo él necesita para bajar de una altura de 21,3 a una altura de 1,8. Pero aparte yo me quiero asegurar de que él en ese descenso de altura también haga una distancia de 61 metros. Entonces ahí utilizo la componente en X y digo que es X inicial, que va a ser 0, ¿sí? Entonces la velocidad en X va a ser el espacio, o sea, el alcance, que es 61 dividido el tiempo. Esto nos da una velocidad de 30,65 metros. Y esa entonces debe ser la velocidad resultante de la velocidad inicial resultante, porque la velocidad inicial en Y va a ser 0. Partiendo de eso, entonces determinamos después la velocidad con la que va a caer al suelo. Ya sabemos que va a caer acá con la componente X constante, va a seguir siendo 30,65, pero nos falta determinar con qué componente en Y va a caer. Entonces hacemos BI igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo y calculamos ahí con este tiempo 1,99 que acabamos de calcular y nos da eso menos 9 por menos 9,8 nos da menos 19,65. Efectivamente, este signo negativo nos está indicando que la velocidad con la que él va a llegar acá va a estar apuntando hacia abajo, ¿verdad? Por eso nos da este negativo. Entonces, después, con esto ya podemos calcular la resultante porque ya tenemos la componente Y y la componente X. Hallamos la resultante y decimos que va a caer con una velocidad de 36,32 metros por segundo, que es el cuadrado de este más el cuadrado de este raíz cuadrada. Como la magnitud es vectorial, debemos determinar además su ángulo. Y vemos que tangente de alfa va a ser Bx sobre Bi y nos da 57,34 grados. Se dan cuenta que es Bx sobre Bi. Nuestro opuesto es Bx y nuestro adyacente es Bi. Entonces el ángulo alfa del cual nos está hablando es con respecto a la vertical. ¿Consultas? Profe, Sí, ahí para calcular el tiempo usted hizo diferencia nomás de la altura, ¿verdad? sí. Yo me aseguré el tiempo que él necesita para bajar de una altura 21,3 a una altura de 1,8. Ok, profe. profe, Sí, ahí el ángulo sería debajo del horizontal.
menos 57,34 grados, ¿no? Fíjate que es tangente de alfa Bx sobre Bi. ¿Sí? Entonces, Bx es el opuesto sobre Bi, que es el adyacente, ¿verdad? Entonces, el ángulo que te está dando es de esta velocidad con respecto al eje Y. ¿Sí? Ah, sí, entiendo, profe. Siempre tenés que ver, cuando vos calculas el ángulo, tenés que verle a tu triángulo rectángulo, indirectamente. Entonces, si te dice Bx sobre Bi y está haciendo tangente, entonces estamos hablando de este ángulo acá. ¿Sí? Ahora, si era Bi sobre Bx, estábamos hablando de este ángulo con la horizontal. Ok, profe. Profe, ¿no afecta entonces el signo de la velocidad que va hacia abajo cuando vamos a hacer tangente del ángulo? No, no es necesario que metas ahí, ¿sí? Ahora, si vos metes con el signo, tenés que tener en cuenta que el resultado te interesa en qué cuadrante va a estar, ¿sí? Te va a salir un resultado y tenés que asegurarte de que hace un poco con el signo cuánto te da. Lo mismo pero negativo. Lo mismo, pero negativo, ¿sí? Entonces, lo que vos estás diciendo con eso es que lo vas a medir desde acá. O sea, realmente vamos a ver si podemos entendernos mejor de esta manera. Espérenme un ratito, voy a tratar de que nos podamos comprender mejor. Nosotros lo que estamos trabajando ahora es lo que sucede acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Esta velocidad vino acá y tiene esta dirección. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí, profe. ¿Sí? Esto es lo que nosotros queremos saber qué ángulo tiene. Te dio un BI negativo y un BX positivo. ¿Qué te está diciendo? Que BI es negativo y BX es positivo, que estamos acá. ¿Sí? Ahora, yo te pido ahora con qué ángulo. Vos tenés dos opciones. Una es que me determines este ángulo. Este que viene a ser BI negativo, BX, ¿verdad? Entonces, si vos me vas a calcular este ángulo, así cuando extraño mi pizarra. Si vos me vas a calcular este ángulo, y a este ángulo le vamos a llamar, ay, perdón. No estoy viendo mi cuadro de texto, ¿ustedes lo ven? Acá hay uno. Sí. Vamos a llamarle a este ángulo, no sé, para que sea fácil, N o A, ángulo A. Si yo voy a calcular el ángulo A, yo voy a decir que tangente de A es BI sobre BX, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar BI sobre BX? ¿Me pueden ayudar? ¿Cuánto era nuestro BI? A mí me salió menos 32,66. Que es BI sobre BX, iba a decir 19,65 sobre 30,65. Inversa tangente de eso te da 32,66 grados. Entonces, el ángulo A,
me da igual a 32,66 grados. Pero el ejercicio nos calculó el ángulo B. ¿Verdad? ¿Dónde está B? El ejercicio lo que nos calculó es este ángulo acá. ¿Sí? Este ángulo B. ¿Por qué decimos que nos calculó B? Porque él nos dice que es BI sobre, perdón, BX sobre BI. Entonces él nos calculó acá BX sobre BI. Él nos trabajó en este ángulo. Nos dice tangente de BX sobre BI. ¿Y cuánto le da? Tangente de BX sobre BI le da... ¿me ayudan? Este que tenemos acá, 57,34 grados, ¿verdad? Entonces, este es el ángulo A. Y este es el ángulo B. Que le dio 50, ¿me recuerdan? 57,34 ¿era? Sí, profe. 34. ¿Se dan cuenta que es exactamente el mismo ángulo? Miramos, o sea, si vos miras la dirección de la velocidad es la misma. Vos le podés decir, es 32,66 con respecto al eje X, ¿verdad? O es 57,34 con respecto al eje Y. Si vos ves esos dos ángulos, si ustedes se dan cuenta, 57,34 más 32,66 son 90 grados. Esos ángulos son complementarios. O sea, estamos hablando del mismo ángulo, pero medido con, o sea, de la misma dirección, perdón. Una es refiriendo la dirección con respecto al eje X y la otra es refiriendo la dirección con respecto al eje Y. Entonces, no importa tanto el signo con la cual nosotros tenemos que mirarle a nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? Pero el signo nos está indicando ya a dónde apunta nuestro vector velocidad. Si te dice que BI es negativo y BX es positivo, evidentemente yo sé que tengo que graficarlo en este cuadrante. ¿Sí? Porque BI es negativo y BX es positivo. Ahora, si me salía los dos positivos, yo tenía que graficar esa velocidad en este cuadrante. Porque BI es positivo y BX es positivo y después yo determinaba la dirección. Si BX me sale negativo y BI positivo, entonces estamos hablando que mi velocidad está en este cuadrante. ¿Me entienden, gente? Ahora sí, Entiendo, profe. profe. Sí, profe. Y después ya es mirarle a tu triángulo rectángulo y a ver qué vas a usar. No hay una regla básica, una regla general, ¿sí? Es ver nuestro triángulo, ver el ángulo y ver si nuestro cateto opuesto es BI o BX, si nuestro cateto adyacente es BI o BX, con respecto al ángulo que estamos calculando. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, vamos entonces al siguiente ejercicio, que es un nuevo planteamiento, pero este les voy a plantear y ustedes lo van a resolver en sus casas y si tienen dudas me van a preguntar. Yo les voy a levantar resuelto, obviamente, ¿verdad? Pero quiero que ustedes se sienten en sus cuadernos y ustedes resuelvan. Dice, una botella se deja caer desde el reposo en la posición X igual a 20 e Y igual a 30. Está en este punto nuestra botella cuando lo dejamos caer. En el mismo tiempo que yo dejo caer, lanzo una piedra desde acá, con una velocidad de 15 metros por segundo. Y nos pide con qué ángulo yo debo lanzar esta piedra para que la piedra le dé a la botella. ¿Y a qué altura va a ocurrir eso?
¿Se acuerdan ustedes de esos ejercicios de dos móviles que vimos en el probatorio? Que una moto le corre a un auto, ¿sí? Que el motociclista, qué sé yo. ¿Se acuerdan esos ejercicios con dos móviles? Sí, profe, los encuentros. Los encuentros. Exactamente ese planteamiento es lo que debemos utilizar aquí, con la diferencia de que uno va a hacer un movimiento vertical, una caída libre, y el otro va a hacer un movimiento parabólico. Pero cuando se encuentran, sus posiciones deben ser exactamente las mismas, ¿sí? Su X de la botella debe ser igual al X de la piedra y la Y de la botella debe ser igual a Y de la piedra. Esa es la condición para que nosotros nos aseguremos de que se encuentren, ¿sí? Entonces debemos plantear las ecuaciones de un modo tal que tengamos la X de la botella, la X de la piedra, la Y de la botella, la Y de la piedra, y las igualemos para asegurarnos de que esos dos móviles se encuentren. Profe, Sí, pero la X de la botella no cambiaría, ¿no? la X de la botella no va a cambiar, exactamente. Pero vos tenés que asegurarte que la Y de la botella coincida con esa X. Sí, profe. ¿Sí? Pero bien puede ser un ejercicio en el cual los dos sean movimientos parabólicos. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Entonces sí van a variar las X de ambos, pero cuando se encuentran, las X deben ser iguales y las Y deben ser iguales. Las dos coordenadas deben coincidir para que se encuentren. ¿Ok? Profe, Sí. en el examen, por ejemplo, sería válido hacer sistema de ecuaciones con las fórmulas de física. No te entiendo. No entiendo tu pregunta. Pasa que hay ejercicios en las que si no tenés todos los datos, pero tenés otros datos que sí te sirven, puedes hacer sistema de ecuaciones con las ecuaciones de física. Necesariamente debes hacer eso para que vos puedas resolver los ejercicios. Vos tenés que plantear tu sistema de ecuaciones utilizando todos los conceptos de física de tal modo que tengas la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. ¿Sí? Sí, y entonces eso sería válido, por ejemplo, en el... No es solo válido, es necesario, si no, no vas a poder resolverlos. Ah, bueno, ok, gracias. ¿Se entendió el planteamiento de este problema? Su resolución matemática quiero que ustedes lo hagan en sus casas con sus cuadernos. Yo ahora ya les voy a levantar en la plataforma. Quiero que ahora mismo agarren sus lápices, sus cuadernos y ustedes se sientan a plantear el problema. Aquí ya lo tienen resuelto. Yo no quiero que miren la resolución. Quiero que copien el problema, se sienten a resolver ustedes, verifiquen si realmente nos entendimos durante este proceso que estuvimos conversando y después verifiquen su resultado con el resuelto, ¿sí? Porque es demasiado fácil entender si alguien ya te explicó o si vos mirás cómo se resuelve, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes empiecen a resolver el problema de cero y después verifiquen su resultado con el resuelto. Para que ese proceso, porque el examen yo les voy a presentar en blanco, ustedes tienen que empezar a plantear el problema. Y ese proceso de plantear el problema nomás lo que en física es difícil, después ya es una álgebra, una matemática sencilla, ¿sí? ¿Dónde está la dificultad? En plantear el problema. Y ese plantear el problema quiero que ustedes lo hagan por su cuenta, solos. Y después, si no les sale, verifiquen con el resuelto que yo les levanto. O si por ahí con eso no entienden, después me consultan. Pero traten ustedes de copiar los problemas, incluso los que ya hicimos, y empiecen otra vez a resolver de cero. Y luego no se olviden, chicos, de utilizar los libros. Los libros no están de adorno, ¿sí? Están para que nosotros lo leamos. Esto que nosotros damos en estas 2 horitas de clase es simplemente una guía de qué es lo que ustedes tienen que ir a leer en los libros, ¿sí? Qué unidades vamos a evaluarles, pero el estudiante de ingeniería debe ser necesariamente un poco autodidacta. No hay forma de que las horitas de clase que tenemos sean suficientes para
o lograr el objetivo que requerimos para después desarrollar nuestra profesión. ¿Sí? Bueno, profe. Y acá les dejo 2 problemas resueltos y les voy a levantar después en otros cuantos propuestos, ¿sí? Para que ustedes practiquen un poco. ¿Ok? Si tienen Dale, dudas, profe. la próxima clase a primera hora ya debemos disiparlas. Después ya pasamos a otra unidad. ¿Sí? Bueno, profe. Que tengan una buena tarde. Les levanto ahora en la plataforma. Ustedes no se van a, para ustedes no terminó la clase de física. Ustedes ahora van a empezar, por favor, a desarrollar estos ejercicios. No dejen pasar. Y como les digo, si pueden, empiecen de los que incluso ya hemos explicado. Copien el enunciado y resuelvan solos, por favor. Que tengan un buen resto de jornada y nos vemos el próximo miércoles. Profe, una última pregunta. Sí. Hay algunas nuevas fórmulas también de movimiento parabólico, pero o sea, la mayoría que son en el eje Y se pueden resolver por las clásicas de cinemática nomás, ¿verdad? O sea, no hace falta usar todas esas fórmulas locas que nos mostró el profesor ayer o anteayer. Yo, si vos me preguntás a mí esas fórmulas locas que vos decís, ni una me la sé. Perfecto. Nunca me aprendí, nunca aprendí, ni siquiera sé esta fórmula, esta que está acá de alcance máximo. Nunca me aprendí. Para mí, las fórmulas de la cinemática son 3 y con esas 3 me manejo y esas 3 nomás sé usar. Si vos me preguntás esta fórmula, yo no sé de memoria. Y mucho menos la otra fórmula de altura máxima y no sé qué. En el momento que yo necesito, voy a hacer el despeje y meter una ecuación en la otra. Pero es innecesario a mi entender, pero obviamente debemos mostrarles, por eso el profesor les mostró, porque en los libros y en muchas resoluciones van a encontrar eso, entonces tampoco podemos dejar de mostrarles, ¿sí? Pero finalmente es introducir una ecuación en otra de las 3 ecuaciones de la cinemática que tenemos, ¿sí? Sí, profe, eso nomás quería saber. Gracias. Dale.